Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este tiempo en el que podemos reflexionar en el texto bíblico, la voz de Dios a nuestro corazón. El día de hoy, 31 de agosto del 2024. Estamos reflexionando sobre el llamado de Dios, un tema polémico para algunos, locura para otros, pero es la palabra de Dios. ¿Por qué nos llama Dios? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Nadie puede llegar adecuadamente a conocer la verdad de Dios en absoluto, ni mismo sentido, ni por otros, sino una dedicación de corazón al lugar y autoridad de la palabra de Dios, la Biblia. La autoridad no son o no somos los predicadores, no somos los que reflexionamos sobre un texto. La palabra de Dios es la única verdad. Dios ha escogido revelarse en la Biblia, darse a conocer en las Escrituras, darse a conocer a sí mismo y su voluntad para nuestra vida. Pero recuerden, siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo a esa verdad. Cuando el ser humano toma la Biblia y abre sus páginas, se ve cara a cara con su autor, Dios. El Espíritu Santo está presente para abrir el entendimiento y el corazón del hijo o hija de Dios a una palabra inmediata de Dios para su vida. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 17, leemos lo que el Señor Jesucristo dice. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo conoce, peor vosotros si le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Está hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios conocemos al Espíritu Santo. Y Él nos conoce, pero el incrédulo no. En el mismo libro de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15, leemos, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso os dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ahora, entendamos que estas palabras del Señor Jesucristo está diciendo Dios mismo viene a su corazón, porque el Padre y yo vendremos y moraremos en vosotros también, decía el Señor. Y en 1 Corintios 2, versículos 3 al 16, leemos, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando los pensamientos o combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Es muy clara la palabra. El Espíritu Santo nos habla y nos guía en la palabra. ¿Sí? El texto bíblico fue dejado para eso, pero para que seamos guiados por el Señor. Nunca dejaremos de depender de Él. El orgulloso cree que ya lo sabe todo y tiene la Biblia como su manual, pero no necesita de Dios. No, seguimos necesitando de Dios. Sin esta dedicación a hallar a Dios en su palabra, uno queda librado al solo razonamiento humano, que nunca llevará a Dios ni a comprender su palabra. La palabra de Dios revela a Dios y sus caminos. La Biblia entera da testimonio de la verdad de Dios desde la eternidad. Escogió obrar por medio de su pueblo para realizar sus propósitos eternos en este mundo. Podía haberlo hecho por sí mismo, tal como obró en la creación, pero escogió no hacerlo de esa manera. Más bien, como dice la Biblia, Dios llamó a los seres humanos a una relación especial con Él, a fin de utilizarlos para la realización de sus propósitos. Cuando Dios estaba a punto de destruir toda la vida en la tierra debido al pecado, llamó a Noé y por medio de él preservó a Noé y a su familia, así como a suficientes seres vivos para volver a poblar la tierra. Lo leemos en los capítulos 6 al 10 de Génesis. Cuando Dios quiso establecer fe que salva, la salvación, para toda la humanidad, escogió a Abraham para moldearlo de modo que sea una muestra de la fe hasta el fin del tiempo. Lo leemos en Génesis capítulos 12 al 22 y en Hebreos 11:8. Cuando Dios estuvo listo para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llamó a Moisés y lo envió para que sea el individuo por medio del cual realizaría esta tarea. Lo leemos en Éxodo 3. Por toda la Biblia se puede ver el hecho de que Dios escoge utilizar a personas para realizar sus propósitos. Dios todavía obra de la misma manera hasta hoy. Dios llama a individuos en los cuales puede confiar para que sean los instrumentos por medio de los cuales realizará sus propósitos eternos, especialmente su propósito de redimir a los perdidos. ¿Piensa usted que Dios quiere usar su vida para realizar sus propósitos eternos? Ahí, en su secreto, dígale sí, no o no sé. Son algunas cosas que nosotros pudiéramos modificar en nuestra vida diaria para que Dios pueda confiar en nosotros y utilizarnos para realizar su obra. Pues veamos, y si es que la respuesta es alguna de estas opciones, medítenlo, meditemos en eso. ¿Será que cambiemos nuestra forma de vivir haciendo un estudio diario de la Biblia? Tiempo diario de oración, más comprometido con Dios, compañerismo con otros creyentes, no caminando solo o creyendo que es el dueño de la única verdad. Ser parte de una iglesia local, responsabilidad ante otros creyentes, márquelo y medite sobre eso. Por supuesto, Dios quiere utilizar nuestra vida para realizar sus propósitos eternos en esta generación. Hoy el Señor, hoy en día, ha escogido a su iglesia para cumplir sus propósitos en estos últimos tiempos. Sin embargo, hay ocasiones cuando Dios busca a una persona a quien pudiera usar, pero no haya a nadie que esté dispuesto o esté viviendo de manera que Dios pueda confiar en él para realizar su obra. Cuando no estamos dispuestos a que Dios use nuestra vida para sus propósitos, a menudo hay varias consecuencias. Un ejemplo bien conocido es el que se halla en el libro de Ezequiel. Y la palabra dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto,
derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Lo leemos en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Esta es una verdad de lo más solemne, revelada por Dios para nosotros, de modo que cada uno de nosotros tome muy en serio la invitación de Dios para ser un instrumento para salvar a otros mediante la locura del Evangelio para los que se pierden, mas poder de Dios para salvación a los que creen. En 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, poder de Dios. 2 Corintios 4:3, y si todavía vuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado. Esto tal vez signifique dar testimonio a nuestra familia, vecinos, o a la participación de personal en algún proyecto misionero, o en la visita a un lugar. El destino eterno de otros puede depender de nuestra invitación o de nuestra respuesta a esa invitación de Dios, llamado elección, el llamado un propósito de Dios. La Biblia hace ineludible el hecho de que Dios no exige cuentas de nuestra respuesta. Dios está mirando desde el cielo y Él está viendo quién se pone a la brecha. Dios no quiere que su pueblo sufra el castigo, sino más bien quiere que las personas le rindan honor y reciban bendición. Dios no quiere que sus escogidos pasen juicio y por eso Jesús vino a ser juzgado y recibió sobre sí toda la ira de Dios que era para nosotros. En días de Ezequiel, Dios lo designó para que advirtiera al pueblo respecto al peligro inminente que significaba rebelarse contra Dios. Al nombrarlo para esta tarea, Dios le designó a Ezequiel para que sea un atalaya para su pueblo. Dios también describió la importante responsabilidad que debe tener un atalaya, tal como lo leemos en Ezequiel 33 del 1 al 20. Una vez que Ezequiel tenía el mensaje de Dios para su pueblo, era responsable por proclamarlo. Esta misma verdad se aplica hoy a todo creyente, a la iglesia del Señor. Dios ha colocado a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo, a su esposa, como atalayas en cuanto a la vida de la familia, el lugar de trabajo, de alrededor los vecinos de la iglesia, los barrios, vecinos de la vivienda, para proclamar las buenas noticias de la palabra de Dios, así como también proclamar el peligro de rechazar la invitación de Dios a la salvación. Todo creyente debe reconocer la seria responsabilidad que presenta en Ezequiel 33 del 1 al 20 sobre el ser atalaya y aplicarla a nuestra vida privada hoy. Por eso es imperativo que creamos en la Biblia, pero ¿cómo podemos creer si no la leemos? ¿Cómo podemos creer si no la estudiamos? Las escrituras nos revelan a Dios y sus caminos para que cuando Dios nos llama podamos saber qué es lo que Dios quiere, cómo es Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter de Jesucristo. Y sepamos cómo responderle a la gente, así como también diríamos, sería la naturaleza de las consecuencias. Nosotros mostrar las consecuencias de los que no aceptan al Señor, los que no viven conforme a su voluntad, sea para bien o sea para mal. En Ezequiel 33, del 1 al 20, se nos muestra el, diríamos, aturdidor mensaje y enorme responsabilidad que Dios asignó a Ezequiel. ¿En dónde nos ha colocado Dios como atalayas? En esta tierra. ¿En dónde nos puso el Señor? A veces queremos huir por las circunstancias y los problemas, pero Dios nos puso en un lugar para que nosotros podamos ser esos atalayas a la gente.
Podemos ver cómo Dios nos ha colocado en una familia para ser parte de esa familia, en un lugar de residencia, con un entorno, tal vez siendo o perteneciendo a un club, perteneciendo a un grupo social, perteneciendo a una escuela, a un colegio, a una universidad, una ciudad, un país. Y Dios nos ha puesto como atalayas. Atalayas para compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Ha puesto Dios en nuestro corazón una advertencia para los que nos rodean. Pues, creemos que la palabra de Dios nos está mostrando estos tiempos, que debemos advertir a la gente por lo que se viene. Tal vez reconocemos que no hemos sido un guardián fiel en donde Dios nos ha colocado. Detengámonos, dediquemos un tiempo para pedirle a Dios que nos perdone y entreguémosle nuestra vida para que Él la use conforme a sus propósitos. En Segunda de Crónicas 16:9 leemos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En Jeremías 32:27 leemos, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Una de las ilustraciones más significativas de esta verdad se halla en la vida de María, una mujer de 14 años llamada por Dios, elegida por Dios para llevar en su vientre al Salvador, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús, hombre. El propósito eterno de Dios fue enviar al Salvador al mundo y por eso ese Salvador dar gracias y dar grande salvación a toda persona. Halló a una joven por medio de la cual escogió obrar. María, una callada sierva. Un ángel de Dios le comunicó el propósito de Dios por medio de ella, cómo se iba a cumplir. Luego viene la respuesta asombrosa y maravillosa de ella. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo leemos en Lucas 1:38. Entonces vemos que Dios lo hizo todo lo que dijo que haría. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. ¿Sabe que Jesús nació no por la intervención de un espermatozoide o de un óvulo? No, no. Él fue un embrión hecho milagrosamente por Dios. En Segunda de Crónicas 16:9 ya lo leímos, que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Esta ha sido la estrategia de Dios desde la eternidad y sigue siendo para hoy, para nosotros, para poderlo hacer. La palabra de Dios consistentemente revela la estrategia de Dios mediante un plan establecido antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, en su eternidad, para nuestra instrucción en estos días, para nuestra actuación, para la función que el Señor nos ha delegado. El destino eterno de multitudes cuelga en una balanza y Dios observa la respuesta. Así que meditemos en esto. Dios escoge obrar por medio de su iglesia, su cuerpo, para realizar un propósito eterno. Él desea utilizar a cada uno de sus hijos e hijas como atalaya en sus familias, lugares de trabajo, comunidades en todo el mundo. Anotemos estos aspectos en los que Dios está utilizándonos para realizar su obra. Hemos arreglado nuestra vida de modo que cuando Dios venga, cuando regrese Cristo, estemos listos y dispuestos. Si dijéramos no, mi vida en realidad no está lista para que Dios la use, entonces dediquemos tiempo en este momento para pedirle a Dios que nos muestre los cambios que necesitamos hacer en nuestro diario vivir para estar disponibles a su servicio y podamos decir, he aquí el siervo o sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Entonces, con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.